Sucedió juntos aquí en este lugar y de veras es, como dije antes, es un honor estar y pensé en el honor que me ha concedido concedió el Señor a través de su pastor y su staff, el privilegio de predicar desde este púlpito, porque creo que Dios ha usado este mueble, este instrumento para la edificación del pueblo de Dios, y que Dios está haciendo mucho a través de ustedes. Y por eso es el tema que quiero tratar esta tarde, que tiene que ver con la necesidad de la unidad y de la cooperación en la iglesia local. Y este es el tema que surge del libro de Efesios, el capítulo 4, Efesios el capítulo 4. Los que estaban con nosotros, estuvieron con nosotros anoche, tratamos con la iglesia y la importancia de la iglesia. Porque dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 de este mismo libro, que la iglesia, el cuerpo de Cristo, estamos hablando de todos los hermanos que han creído en Cristo, desde Pentecostés hasta el rapto. Y todo este grupo se llama el cuerpo de Cristo. Y este cuerpo de Cristo es la novia de Cristo que Cristo está agregando. Y es el templo del Espíritu Santo que Jesucristo está edificando. Y es aún su cuerpo que está creciendo hasta la medida de la estatura de Cristo. Y estamos llegando a ser como Cristo para glorificarle por las edades de las edades en la eternidad. Y es el sumo aspecto de su plan que Dios está llevando a cabo en este mundo a través de nosotros, pobres pecadores, nosotros débiles servidores, pero de todos modos Dios usa lo débil de este mundo para mostrar su poder y nos usa a nosotros para glorificarle a Él y aún dar su gloria y mostrar su gloria aún a los ángeles, a los demonios, los poderes espirituales en los lugares celestiales. Gracias a Dios por eso. Pero si queremos ser, y este es el propósito del apóstol Pablo, si queremos ser este testimonio, debemos vivir según lo que Dios nos ha indicado por la naturaleza de la iglesia. Y entonces estamos hablando de que por los hermanos en Cristo Jesús, sea gentil, sea judío, y podemos nosotros decir, sea mexicano, sea de Europa, sea de los Estados Unidos, sea de China, todos somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Pero esta manifestación mayormente procede de la iglesia local o de las iglesias locales. Por supuesto, vemos que las iglesias se pueden cooperar juntos, ¿verdad? Pueden, por ejemplo, cuando viene un misionero, la iglesia apoya al misionero y luego también, pero otra iglesia apoya también y tenemos proyectos juntos. Y también un servidor, yo tengo la oportunidad de venir y soy miembro de mi iglesia en Phoenix, pero somos un solo cuerpo y entonces puedo venir con el permiso de su pastor para edificarles a ustedes también. Igual con los visitantes predicadores o los evangelistas o los misioneros. Y en todo aspecto estamos trabajando juntos, pero mayormente ustedes van a crecer a través de lo que Dios está haciendo aquí en este cuerpo, en este lugar. Y vamos a hablar cómo podemos ministrar, cómo podemos tener este testimonio que Dios quiere que hagamos. Y por eso estamos aquí en el capítulo 4 del libro de Efesios. Entonces dice el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Padre Celestial, tenemos unos conceptos muy profundos, unas enseñanzas detalladas, pero esenciales para nosotros como iglesia, como hermanos en Cristo. Entonces, Señor, ayúdanos ahora a entender lo que tienes para con nosotros, para que podamos cumplir con las responsabilidades que nos has dado en tu misericordia para tu gloria. Y en el nombre de Cristo Jesús oramos esto. Amén. Pues hermanos, como dije, el libro de Efesios, como varios libros del apóstol Pablo, el libro tiene una sección, en la primera sección del libro, la primera parte, tiene más de la doctrina y la segunda parte tiene más de lo práctico. Entendemos, hermanos, que la teología es práctica, ¿verdad? Tiene que ver con la práctica. Y también la práctica debe ser de algo de la teología, proviene de la teología. Pero el apóstol Pablo nos enseña las cosas profundas de qué es la iglesia en los primeros 3 capítulos y los segundos 3 capítulos nos enseña las implicaciones prácticas en nuestras vidas. Y entonces consideramos anoche solamente una pequeña parte, un aspecto de la naturaleza de la iglesia, la grandeza de la iglesia, que el apóstol Pablo trató en el capítulo 3, la primera parte del capítulo 3 de este libro. Y hablamos del gran misterio de la iglesia. Y hablamos del gran ministerio de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero ahora tenemos nosotros un ministerio. Pero para cumplir con este ministerio debemos incorporar en nuestras vidas personalmente, individualmente y corporalmente, incorporar estas verdades y vivir según aquellas verdades en nuestras relaciones entre nosotros. Y por esto vamos a considerar la primera parte de esta responsabilidad que proviene de los primeros versículos, 16 versículos del capítulo 4. Interesante, hermanos, de que tenemos si entendemos la sección práctica de este libro, mayormente por la palabra andar. Hay una sección que no trata con el andar, sino tiene que ver con estar firmes, la última parte.
pero el resto tiene, cada parte, cada sección tiene que ver con el andar. Por ejemplo, el versículo 1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dice también el versículo 17 del mismo capítulo. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y también el versículo 2 del capítulo 5. El capítulo 5, versículo 2. Y andar, comenzamos en el versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y también en el versículo 15 del mismo capítulo 5 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y luego en el capítulo 6, en el versículo 10, tenemos ciertas exhortaciones, dice en versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Y dice en el versículo 14, estad pues firmes. Entonces, el apóstol Pablo está hablando de nuestro andar. ¿Qué significa el andar? Es de nuestro estilo de vivir. Es la manera en que vivimos en cualquier aspecto de nuestra vida, es nuestro andar, ¿verdad? Uno anda con Dios o no anda con Dios. Y luego la última parte es que puesto que estamos andando para servir al Señor, vamos a enfrentar los ataques de Satanás y de los huestes celestiales, o los huestes de males, ¿verdad? Los huestes malos en los lugares celestiales. Y por eso necesitamos mantenernos espiritualmente firmes. Entonces, estas son las exhortaciones. Y consideramos esta noche la primera, solamente la primera. Y se encuentra aquí. La prioridad, es interesante que el apóstol Pablo habla de la manera en que debemos vivir en este mundo. Habla de la manera en que debemos de vivir en nuestras familias. Habla de la manera en que necesitamos estar firmes en la batalla espiritual. Pero la prioridad es nuestra relación uno con otro. Esto es lo que dice, y él comienza con porque puesto que somos la iglesia, y puesto que el cuerpo de Cristo es un solo cuerpo, hecho por el Espíritu, dedicado a la gloria de Dios a través de la obra de Cristo, y que es el cuerpo de Cristo, por eso debemos trabajar juntos. Debemos mantener la unidad de la fe en Cristo y del Espíritu, y debemos de cooperar entre uno con otro para que crezcamos, para ser como Cristo y para tener un testimonio para Cristo. Entonces, este es el punto. Entonces, lo que encontramos aquí en este pasaje son dos puntos mayores, dos puntos destacados, y el primer punto se encuentra aquí en los primeros versículos, los primeros 6 versículos, y es la necesidad de mostrar la unidad del cuerpo. Es la necesidad de mostrar la unidad del cuerpo. ¿Qué dice aquí? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Primer punto es la exhortación a la unidad, los primeros 3 versículos. La base de la exhortación es primero, pues. Dice, yo pues.
Esta pequeña palabra indica que el apóstol Pablo se refiere a lo que ya ha enseñado en el libro. Puesto que somos un cuerpo, puesto que estamos en Cristo, puesto que somos bendecidos en Cristo, puesto que Cristo nos salvó del pecado de este mundo y nos acercó por medio de su propio cuerpo y ahora nos unió en un solo cuerpo y nos dio estas grandes verdades y grandes beneficios, pues, por eso, ¿qué? Debemos de andar en una manera digna. Yo pues. Entonces, la base, primero la exhortación basada en lo que Dios ha hecho con nosotros y para nosotros. Pero también menciona el apóstol Pablo de que él es preso en el Señor. Preso en el Señor. Aún dice yo pues preso en el Señor. El apóstol Pablo es una exhortación personal. Recordamos, hermano, que el apóstol Pablo fue en este sentido el padre de aquella iglesia. Sabemos que Dios es el padre, pero el apóstol Pablo, ¿verdad? Él era el apóstol. Y luego esta iglesia en Éfeso tenía mucha atención del apóstol Pablo. Y él ministró allá como 5 o 6 años antes de este libro. Y luego, ahora el apóstol Pablo está en la cárcel y tiene mucha, ¿cómo se dice? Tiene mucho cariño para con la iglesia. Y quiere que todavía esté creciendo la iglesia. Esa ciudad de Éfeso era una ciudad muy importante. Creemos que el apóstol Pablo tuvo 3 bases de operación en las etapas varias de su ministerio. Primero en Antioquía de Siria. Entonces comenzó en Antioquía en el primer viaje misionero. Y luego Éfeso llegó a ser un centro muy importante en la provincia de Asia, ahora en Turquía. Y luego el apóstol Pablo tenía la intención, y creemos que él tuvo éxito en eso, después de haber sido librado de la cárcel. Él basó el resto de su ministerio en Roma. No tenemos mucho porque el libro de Hechos termina cuando Pablo todavía está en la cárcel en Roma. Pero el punto es que la iglesia de Éfeso era muy importante en la obra. Y dice, soy preso por el evangelio, y entonces ustedes necesitan andar dignamente de aquel evangelio. Tienen ustedes una responsabilidad también. Es la exhortación. Pero ¿qué es el contenido de la exhortación? Dice aquí que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En el original, el énfasis tiene que ver con la palabra digno. Digno. Esta palabra se usaba para referirse a la vara o el palo que se usaba en un balance para mantener el equilibrio entre los dos lados. Entonces, el que la palabra es axios. El que es axio es igual. Algo pesa igual como el otro. Entonces, la palabra podía decir digno. ¿Por qué? Porque la dignidad de algo debe ser igual como la dignidad del otro. Un lado debe pesar igual como al otro. Y en este caso, el apóstol Pablo está diciendo de que
el llamamiento que tenemos en Cristo es tan importante, es de tanta dignidad, de que debemos comportarnos según aquella dignidad, según aquella importancia. Dios nos salvó del pecado, Dios nos llamó a la salvación. Y no solamente la salvación en el futuro, en los cielos, sino una salvación ahora, porque dice el apóstol Pablo que nos sentamos en Cristo Jesús en los lugares celestiales ahora. Y por eso necesitamos andar en una manera digna de eso. Somos hijos del Rey, hermanos. Somos embajadores del país de los cielos. Y representamos a aquel país y representamos a aquel rey en este mundo y debemos comportarnos dignamente. Hermanos, un embajador, ¿verdad?, tiene una responsabilidad muy importante para representar a su propio país a otro país. Y una persona regular tiene mucha libertad de hacer cosas y decir cosas y pensar cosas y actuarse en una manera, pero un embajador no tiene tanta libertad porque él siempre da una buena impresión de su país y representa los intereses de su país. Y mucho más nosotros, porque representamos a Jesucristo, quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso debemos de andar digno de aquel llamamiento. Otro aspecto es que Dios nos llamó en un solo cuerpo, judío y gentil, mexicano y estadounidense, quien quiera, de cualquier trasfondo, de cualquier posición política, no importa las muchas diferencias, somos un solo cuerpo en Cristo. Y debemos andar así, con amor, con paciencia, con unidad. Y esto es exactamente lo que nos está enseñando el apóstol Pablo. Fuimos llamados a una gran dignidad y debemos andar según ella. ¿Y cómo es? ¿Cómo es la manera de andar que es digna de este gran llamamiento? Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu y en el vínculo de la paz. ¿Cuál es la calidad primordial de poder andar dignamente juntos y mantener la unidad del cuerpo? ¿Cuál es? ¿Cómo es? ¿Qué es la primera? Es la humildad. Los romanos no tenían mucho interés en la humildad. Creían que era una muestra de debilidad. Y creo que la humildad aún es una virtud verdaderamente que provino del cristianismo. Antes de eso, ¿verdad? Fue el patrón de los líderes de jactarse siempre en lo que han llevado a cabo. Y ahora aún, ¿verdad? La sociedad se está cambiando poco a poco a perder esta idea cristiana de la humildad. Y ahora los deportistas necesitan, ¿verdad?, jactarse en su gol. Siempre, ¿verdad? Y en en vencer al otro equipo. Y los políticos deben siempre decir, he hecho esto y he llevado a cabo aquello. Y voy a llevar a cabo toda la prosperidad y voy a quitar todo el COVID en un día. Y el punto es de que personas, ¿verdad?, en este mundo esperan que los grandes, se jacten. Que los grandes se jacten. Pero entre los cristianos no es así, ¿verdad? Entre los cristianos no es así. Es la humildad. La sociedad tiene la esperanza o tiene la expectativa de orgullo, de soberbia, pero no entre nosotros. Y es muy importante, hermanos, que mantengamos esta humildad.
y mansedumbre. Mansedumbre siempre es una ternura, es no severo, ni dureza en mis acciones con otros. La mansedumbre es el mantenerse bajo el control del dulce espíritu, donando amabilidad. Es la idea de que tenemos. Necesitamos mantenernos bajo este espíritu. De veras, hermanos, necesitamos confesar de aún como cristianos, muchas veces no lo hacemos, ¿verdad? Muchas veces hay pleitos entre los hermanos. Muchas veces estamos pensando en lo que está pasando en los demás y uno recibe el crédito de algo, uno recibe la alabanza y no nosotros y nos causa problemas. Pero necesitamos mantener esta mansedumbre. Hay que mantener la unidad del Espíritu. Este es muy importante. La unidad del cuerpo es interesante. Dice aquí, primera en versículo 3, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, un fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un cuerpo y un espíritu. Entonces, ¿quién nos ha puesto en un solo cuerpo? Es el Espíritu de Dios. También, un Señor. ¿Quién es el Señor? Es el Señor Jesucristo. Tenemos un Señor. Una fe. ¿En quién tenemos nuestra fe? En Jesucristo. Un bautismo. ¿En cuyo nombre fuimos bautizados? Pues en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por supuesto, pero también dice en el nombre de Jesucristo. Somos bautizados. Y un Dios Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es un texto muy importante para probar o mostrar la Trinidad. La unidad del cuerpo depende de la unidad de la Trinidad. ¿Por qué? Porque cada persona de la Trinidad tiene su rol, tiene su papel en el crecimiento y en la creación y el crecimiento de la iglesia. El Espíritu nos ha puesto en este cuerpo, ¿verdad? El Señor es el objeto de nuestra fe. El Dios Padre es en todos y sobre todos y por todos. Entonces, la armonía en la Trinidad, esta es lo que provee la armonía en la iglesia. Dice aquí, esta es la unidad. Pero la unidad es muy importante, ¿verdad? Pero también necesitamos entender que Dios requiere una cooperación. Puede ser, pues tenemos la unidad, tenemos un buen espíritu, pero no hacemos nada, ¿verdad? Es fácil, ¿verdad?, mantener cierta unidad si no hay trabajo, ni responsabilidades, ni nada. Pero necesitamos cooperar entre uno con otro, ¿verdad? Y es la necesidad de demostrar la cooperación. Primera cosa en el versículo 7. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es sino también habiendo descendido primero a las partes más bajas de la tierra, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo en todo. Es un pasaje excelente, pero quiero enfatizar que es Jesucristo que ha dado a cada miembro
unos dones. Un don por menos y también varios dones a persona, según su medida, para ministrar. Entonces, ¿quién de los miembros de la iglesia tiene don para ministrar en el cuerpo? O mejor dicho, ¿quién no lo tiene? ¿Quién no lo tiene? Todos lo tienen. ¿Por qué? Cristo ha dado a cada uno. Cada persona necesita ministrar en el cuerpo. Cada cristiano debe ministrar en el cuerpo. Y fue por la dádiva, fue por la medida de la gracia de Dios. ¿Quién me ha dado el don? ¿Quién le ha dado sus dones? El Señor. El Señor. Y tiene propósito. Si no estamos ministrando con los dones que Dios nos ha dado, no estamos siguiendo el plan de Dios para la iglesia y la iglesia no puede crecer en la manera que debe. ¿Verdad? Dones. Pero también, no solamente tenemos dones, pero tenemos personas con dones para equiparnos. Dice aquí en el versículo 10 o 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es interesante. A veces los pastores se llaman ministros, ¿verdad? Soy ministro. A veces una persona oficial me pregunta en qué dedico yo. Y digo, soy ministro, soy misionero. Pero en un sentido bíblico, y no estoy en contra de usar la palabra, pero en un sentido bíblico, ¿quiénes son los ministros de la iglesia? Todos los miembros, porque dice que aquellas personas existen para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quién lleva a cabo la obra del ministerio de esta iglesia? Los ministros. ¿Y quiénes son los ministros? El pueblo, todos los miembros. Todos los miembros. ¿Y cuál es la responsabilidad de los líderes? Es de equipar o de perfeccionar. Me encanta la palabra en español que sea la palabra capacitar, ¿verdad? Vamos a dar una capacitación a un grupo de pastores. Vamos a dar una capacitación a un grupo de hermanos. Y esta capacitación o este capacitar tiene que ver con dar a uno la capacidad de hacer algo. ¿No es así? Dar la capacidad de hacer algo. Entonces los líderes de la iglesia, ellos tienen la responsabilidad de entrenar, de equipar a todos los miembros para que nosotros podamos ministrar uno con otro. ¿Cuál es el propósito de esto? El versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El punto, hermanos, es que necesitamos ser maduros. Necesitamos ser maduros en la obra del Señor. Necesitamos ser maduros para evitar las artimañas del error, para que seamos firmes, para que podamos servir con madurez, ¿entiende? Para poder ministrar en la verdad, porque uno que cree algo falso no puede ministrar en la verdad. Entonces, la madurez de los miembros. Entonces, tenemos una responsabilidad de continuamente crecer en la madurez en Cristo. Pero también tenemos la responsabilidad de ministrar uno al otro personalmente. Dice aquí que
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Wow, ¿qué está diciendo? Está hablando de la ilustración del cuerpo, ¿verdad? Tenemos partes o miembros diferentes que trabajan juntos, que obran juntas. Por ejemplo, tengo músculo, ¿verdad? Pero necesitamos músculos para mover el brazo. Necesito músculos, nervios, venas. Necesito, ¿verdad?, tendones para conectar. Y todo está haciendo su propio ministerio, si podemos decir. Pero se necesita conectar al otro, ¿verdad? Tal vez ha tenido una lesión o algo, ¿verdad?, en que su, ¿cómo se dice? Ese brazo no está en su lugar ahora, con el hombro. Y entonces, ¿cómo sirve el brazo en este caso? No puede hacer nada. No puede hacer nada. ¿Por qué? Porque el ministerio tiene que ver con las coyunturas entre los miembros. Hermanos, este es muy importante, porque si no estamos estableciendo relaciones espirituales con otros hermanos o otras hermanas, no podemos servir en una manera efectiva. ¿Por qué? Porque el ministerio es más que hacer cosas, el ministerio es de ayudar a otros que crezcan. No estoy en ninguna manera diciendo que todos necesitan estar aquí en el púlpito y poder predicar al grupo. Y no estoy diciendo que Dios no es importante los ministerios prácticos de la iglesia. Es muy importante, muy importante. Pero Pablo tiene más en mente que solamente eso. Él dice que cada uno de nosotros debemos tener relaciones crecientes, ¿verdad? Que están creciendo con otros hermanos para que podamos ministrar uno al otro espiritualmente. Y habla de personas. Hay personas, ¿verdad?, de que a ellos les gustan mucho. Les gusta mucho ese estar con mucha gente, con un gran grupo de gente, tienen muchos amigos. Y hay otras personas que tienen pocos amigos, pero tienen amigos muy cercanos, ¿entienden? Pero piensen, hermanos, conmigo de que si tengo un problema en mi vida, un problema muy pesado, un problema de lo profundo de mi corazón, y tengo un hermano en Cristo, pero no le conozco bien, y él no me ha mostrado mucho amor a través de los años, y él quiere ayudarme con mi problema. En este caso sería más difícil para mí responder correctamente a él, porque no tengo relación con él, no tengo confianza en él. Por supuesto, como uno maduro, uno necesita estar listo de recibir, ¿verdad?, el regaño o aún corrección o de consejos, ¿verdad?, amables de uno. Pero la realidad es que necesitamos relaciones para ministrar uno con otro. Entonces les reto, hermanos, que puedan escuchar o que puedan pensar, hay alguien en quien tengo interés en la iglesia. Por supuesto en todos, pero hay alguien que si no estoy aquí, al lado del pastor, ¿verdad?, pastor aparte, hay alguien aquí que si no estoy aquí, una persona me va a extrañar. O hay alguien aquí que si no está aquí, pienso yo, ¿qué pasa con el hermano? ¿Qué pasa con la hermana? Y tengo un interés personal en ayudar a aquella persona. Hermanos, es tan importante en la iglesia, tan importante. Y por supuesto, no es sustituto en cuanto a los ministerios prácticos de la iglesia, pero lo que quiero enfatizar es que
Aunque tenga yo un ministerio práctico en la iglesia, y gracias a Dios por eso, muy importante, no se puede llevar a cabo el ministerio excepto que tengamos obreros acá. Pero el apóstol Pablo dice que como miembro activo, como miembro vivo de la iglesia, tengo la oportunidad de ministrar espiritualmente también. No es práctico o espiritual, es práctico y espiritual. Y entonces, hermanos, estoy hablando ahora, creo que a un grupo, ¿verdad? Un grupo fiel, un grupo que todavía está siguiendo, ¿verdad? Con la obra de Dios. ¿Y qué oportunidad tienen? Hermanos, tengo una carga. Y he tenido esta carga desde el primer tiempo, el tiempo en que comencé ministrando en la obra hispana. ¿Verdad? No tengo trasfondo en aquel mundo, ¿verdad? No tengo trasfondo hispano. No tenía parientes, no antepasados, no. Pero Dios me convenció de que Él está obrando y va a estar obrando en este grupo, en el mundo. Y ahora estoy mirando con mis propios ojos este hecho. Misioneros en todas partes del mundo, desde México. Entendemos que el Evangelio vino a México hace muchos años, pero en cuanto al crecimiento del Evangelio en México, estamos hablando de los 70, los 80, los 90, ¿verdad? Y ahora, en una generación, misioneros en África, misioneros en la India, misioneros en los Estados Unidos. Amén. Qué bendición. Pero tienen una oportunidad. Pero el crecimiento de la obra depende de ti. Depende de ti. Pero Dios te ha dado los recursos. Les ha dado el poder del Espíritu. Les ha dado las riquezas de Cristo. Les ha dado líderes para capacitarles. Les ha dado oportunidades. Tenemos esta oportunidad, hermanos. Y es la hora suya. Es la hora suya. Gracias a Dios. Gracias, hermanos, por la gran oportunidad, el gran privilegio de estar con ustedes. Y oro que Dios nos use de gran manera. Y si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo, no debemos tomar por sentado de que cada persona que aún está sirviendo es cristiano o es cristiana. ¿Por qué? Porque es posible ser activo sin tener la vida, ¿verdad? Pero, ¿ha recibido a Cristo? Espero que sí. Si no, puede hablar o debe hablar con alguien. Pero en cuanto a los hermanos, tenemos nosotros el gran privilegio de ministrar uno con otro. Padre Celestial, gracias por este tiempo. Ayúdanos ahora de ministrar según su voluntad y en el poder de Cristo, manteniendo la unidad de la fe en el vínculo de la paz y ministrando uno con otro, creciendo en un cuerpo que dé gloria a nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre pedimos esto. Amén. Gracias, pastor. Amén. Qué bueno, qué bendición, qué bueno que hemos sido retados en ese tema tan importante en vez de dislocarnos, unirnos y funcionar como el Señor quiere que nosotros funcionemos en este cuerpo que es la iglesia. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, se pierde de la vida lo mejor. Y si usted no está sirviendo al Señor, como cantábamos hace ratito, no puede ser feliz. Un cristiano que no sirve no va a tener plenitud en su vida. Siempre tenemos una función, por más insignificante que parezca. El Señor quiere hallarnos haciendo la función que Él nos asignó. Puestos de pie, vamos a terminar, nos vamos a despedir. Recuerde, tenga cuidado al salir, no acumulación de personas, use cubreboca, guarde distancia. Nos vemos, Dios mediante, a las actividades. ¿Hay algo que tenemos que agregar, hermano? Oh, de veras, que